que habiten muchas aves y se mantenga una vegetación concentrada o espesa, muchas aves habitando. Esta es una zona que está bastante arbolizada, tiene mucha vegetación. Y está a la orilla del río, de la quebrada, de esa que pasa ahí. Protege mucho esta especie de árboles, protege mucho la orilla de esta quebrada. Y muchas especies de aves se mantienen aquí, tienen su hábitat aquí. Esto es muy importante para el medio ambiente y para mantener la estabilidad de un pequeño bosque. Este es un pequeño bosque. Esto ha sido protegido aquí por los habitantes de un caserío que queda aquí cerquita. Mire, para acá es un potrero ganadero con algunos árboles. ¿Ya? Esto es muy interesante para el medio ambiente, para el ecosistema. Muchas aves viviendo aquí. De esto se trata, cuidar el medio ambiente. Aves mantengan un hábitat donde puedan ellos vivir y estar. ¿Ve? Todo esto es fuente de vida de las aves y de muchas especies, roedores. Es el hábitat esencial para ellos. Mire, todo esto, y esto está a la orilla de una quebrada. Este es un ejemplo de cómo mantener los cauces de los ríos, de la quebrada, de los nacederos de agua, para que se mantenga todo este sistema, todo este equilibrio natural. Entonces hay que darle mucha importancia, hay que cuidar mucho estos ecosistemas. Son pequeños, pero así de poco en poco podemos mantener un pequeño sistema de estos en zonas donde ya está bastante explotado en cuanto a ganadería y todas esas cosas. Entonces quedan muy pocos bosques como estos. Mantienen la humedad, mantienen muchas especies. Y bueno, es interesante estos sistemas y de cuidarlos. La cuestión es concientizar a las personas, a la gente, el más pequeño hasta el más grande, o del más grande al más pequeño, para mantener estos hábitats, para mantener estos pequeños bosques, para reforestar. Y así contribuimos con el medio ambiente, contribuimos muchísimo a que esto no empeore el calentamiento global, que eso es un desastre para la naturaleza, para el ser humano, para la vida en general. Entonces hay que tener mucha sentido de pertenencia con estos bosques, cuidarlos muchísimo y ser cada quien, pues, ser un guardián de estos pequeños ecosistemas. Aquí la tierra se ve que es muy fértil, la vegetación, que el llamado a eso, a cuidar el medio ambiente, a cuidar las aves, los animales, los árboles, el agua, pues esto es fuente de agua. Importante el agua para la vida, muy necesario, muy importante. Estamos hablando de los pequeños ecosistemas como estos que se ven aquí, que estamos viendo aquí.
Son pequeños ecosistemas que la comunidad lo tiene, porque esto queda en la orilla de un arroyo, al lado de unas viviendas campesinas. Y el campesino pues tiene estos pequeños ecosistemas, los tiene protegidos. En algunas partes los deforestan, utilizando la madera para sus menesteres, para sus cosas que hacen ellos, las casas. Pero aquí lo tienen protegido. Aquí lo protegen mucho para conservar las aves, las especies, estas especies de aves que habitan aquí, que son nativas. Entonces esto es muy interesante, muy importante, ya que hay que tener en cuenta que estos ecosistemas hay que cuidarlos. Hay que ser muy prudente para intervenir estos ecosistemas, para hacer alguna obra social que beneficie a las comunidades. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto, porque esto es muy delicado en cuanto a las aves que habitan. Si tú le cortas estos árboles, esas aves algunas emigran, otras mueren porque no tienen el sustento para ellas sobrevivir. Entonces, eso es muy importante. Y para el ser humano, esto también mantiene el agua, mantiene en gran medida las aguas limpias, potables, se dan a estos pequeños ecosistemas. Hay algunos más grandes, pero ahorita se dan estos pequeños porque hay mucha tala de árboles. Y hay campos muy abiertos que es de ganaderías que no tienen absolutamente árboles para que las aves habiten. Entonces estos pequeños ecosistemas lo utilizan ellos para habitarlos, para sus nidos, sus crías y todas esas cosas se dan en estos pequeños ecosistemas, que es el medio de ellos, donde ellos habitan. Estos que se ven así, los ecosistemas, son muy interesantes. Por eso es el llamado que siempre hago en estos videos, es a cuidar el ecosistema, a cuidar el árbol, a cuidar las aves, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Hay que ser muy cuidadoso con ella. ¿Por qué? Porque de ahí depende la vida, toda la vida en general del planeta, de estos pequeños ecosistemas y de los grandes. La vida, el agua, todo depende de estos ecosistemas, de la naturaleza en sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos pequeños bosques. Hay que cuidarlos. Mira cómo se escucha la naturaleza. Y toda clase de aves habitando aquí. Si estos estuvieran como esos potreros que están aquí como a 200 metros, hay unos potreros ganaderos, no se escucha nada de eso. Entonces, a los niños hay que inculcarle que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar los árboles, que hay que cuidar las aves, que hay que cuidar los animales. Hay algunos que mantienen pájaros, aves en cautiverios, llamados a que los suelten, a que ellos vivan su vida natural. Así, esta es la naturaleza de ellos. Y donde ellos viven, son felices viviendo ahí, igual como el ser humano en su hábitat. Entonces, ellos también viven, son felices. Entonces, llamados a ese, no me canso de decir, llamados a cuidar y a cuidar la naturaleza, que es la vida. De ahí depende la vida del planeta. Si cuidamos la naturaleza, vamos a tener un planeta sano. No lo que se está viendo en muchas partes. Entonces hay que tener mucha precaución con la naturaleza. Hay que tener mucha precaución con la naturaleza y hay que respetarla. Miren este árbol que está ahí. Bueno, hay una máquina ahí que está haciendo una obra social para estos habitantes, unos campesinos que viven aquí cerca de este pequeño ecosistema. Pero muy responsablemente está interviniendo esa máquina en una obra de protección de un puente
que esa es la comunicación que tienen estas comunidades con la civilización cercana. Entonces miren ese árbol, un árbol muy alto. Miren, altísimo. Ese árbol beneficia a muchas aves que habitan en esa copa de esos árboles. Estos árboles aquí son altos, altísimos. Y todos están llenos de aves que anidan. Están oyendo el canto de las aves que anidan. Este es un medio de vida de ellos. O sea, de ellos. Aquí habitan, aquí tienen todos sus nidos, sus crías. Y se alimentan de ellos también. Estos árboles tienen sus frutos que lo toman las aves. Mira, bien. Este pequeño ecosistema aquí protegido por los campesinos. Esta es una orilla de un río. Se mantienen ahí. Mira, todo esto es vida, forma de cuidar la naturaleza. Esto es algo muy interesante y muy importante para esta comunidad. ¿Ya? Que ella cuide todo este pequeño ecosistema. Esto es muy interesante para ellos. Y le deja a uno que enseñanza para otras comunidades que tengan mucho cuidado con estos pequeños ecosistemas y que los sigan protegiendo y que los sigan implementando, porque ellos también lo pueden hacer reforestando estas orillas de los ríos, más que todo para proteger el agua. Y donde ellos puedan sembrar árboles, van a tener la naturaleza ahí siempre, las aves. Y después que tengamos las aves en estos pequeños ecosistemas, hay vida. Y al mismo tiempo protegemos la naturaleza, el agua, el río, los nacederos. Es importante también los nacederos, donde nacen estos ríos, que estén reforestados, que estén los bosques sean muy espesos, para que la vida y el agua, que el agua es vida, sea abundante. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto y hay que implementar esta forma de proteger la naturaleza en todos los sentidos, Desde 1, 2, 3, 4 árboles que uno siembre, está fomentando el cuidado de la naturaleza. Cuidemos todo esto, de poquito en poquito, y de información que le demos a la gente, a los campesinos, a las personas, a los niños, sobre el cuidado de la naturaleza. Es importante, es muy importante. Es algo que se va como una bola de nieve, se va engrandeciendo cada vez más y la gente va creando conciencia de la naturaleza, del cuidado que hay que tener con ella y con las especies que habitan en ella. Dentro de eso nosotros somos una, pero somos la que la estamos destruyendo. Entonces tenemos que ser muy responsables y tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. A veces un campesino o cualquier persona no lo hace de manera de pronto con hacerle daño a la naturaleza, sino inconscientemente corta un árbol innecesariamente para coger un trozo de palo, qué sé yo, sin tener en cuenta el daño que le está haciendo a las aves que habitan ese árbol, y también el fruto que da ese árbol para las mismas aves que ahí posan en ese árbol. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener con la naturaleza es enorme, y hoy en día el llamado es a cuidarlo, sobre todo la naturaleza, porque es que ese es el pulmón del mundo, es la naturaleza. Si lo destruimos, el mundo acaba, el mundo se enferma, y el mundo es invivible en muchos años, sería invivible para la nueva generación. Entonces hay que ser muy responsables.
Mira los ríos. Este pequeño río, cómo está protegido en las orillas por los árboles. Aquí hay un pedazo que no está protegido y va cediendo a la quebrada, y eso ocasiona que se sedimente la quebrada y ocurran lo que es las inundaciones. Entonces hay que mantener estas laderas, la ladera de los ríos, hay que mantenerla lo más posible cubiertas de árboles, cubiertas de naturaleza. Con esto hacemos muchas cosas. Cuidamos la naturaleza, cuidamos los árboles, cuidamos las aves, cuidamos las especies que habitan ahí. Al mismo tiempo cuidamos la ladera de los ríos, de los arroyos, y cuidamos el agua. Es muy interesante. Entonces hay fincas de ricos que no sé por qué razón mandan a destruir y a cortar, a talar todos esos árboles, teniendo en cuenta que ellos necesitan mucho el agua, porque ellos necesitan el agua para hacer los cultivos o para el agua del ganado. Entonces hay que cuidar el agua. Entonces no veo por qué tengan que cortar esos árboles. Mira lo que se da aquí. Hay aves de toda clase de aves. El agua clarita, agua pura, agua que se puede coger para consumo humano, dándole un pequeño tratamiento, pero no es que sea mucho, y para el quehacer de las casas aquí de los campesinos. Entonces, es una agua buena, muy buena. Y llamado, siempre lo he dicho, llamados a proteger toda la naturaleza, todos esos árboles, todas las especies vivas, que eso nos contribuye a nosotros los humanos y al planeta entero. Si hay vida natural, estamos bien, pero si la naturaleza no existe y la cogemos y la destruimos, no vamos a pensar de que vamos a tener un planeta sano. Tenemos un planeta enfermo. De hecho, todo lo que se está viviendo hoy en día, las inundaciones, todos estos desastres naturales, para que la vida y el agua, que el agua es vida, sea abundante. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto y hay que implementar esta forma de proteger la naturaleza en todos los sentidos, Desde 1, 2, 3, 4 árboles que uno siembre, está fomentando el cuidado de la naturaleza. Entonces el llamado también que les hago es que me apoyen en este canal para yo seguir haciendo estos videos de información, de dar a conocer estos pequeños bosques llenos de vida, llenos de naturaleza, llenos de aves, para el mejor bienestar del mundo entero, de las personas que habitan alrededor de estos pequeños ecosistemas, que es vida, como siempre les he dicho, esto es vida. Hay que cuidarlo, hay que ser muy responsables. Necesito que me colaboren con el apoyo del canal para poder llegar a más personas y pues dar a conocer toda esta belleza, toda esta belleza de la naturaleza, que es muy interesante.